Bien, sean todos bienvenidos entonces a esta reunión. En esta oportunidad nosotros vamos a continuar con el tema de aplicaciones de la integral, ¿ok? En esta oportunidad pues vamos a hablar sobre lo que es aplicaciones al área. Entonces, bueno, aquí ustedes tienen un compendio que yo los voy a subir a la plataforma, ¿ok? Y vamos a iniciar el día de hoy, como vamos a hablar de las aplicaciones de la integral definida, pero al área, entonces lo que vamos a hacer es, necesitamos recordar qué es una función, entender qué es lo que nosotros entendemos por el gráfico de una función y a partir de allí nosotros vamos a necesitar pues hacer algunas operaciones con los gráficos de funciones porque vamos a calcular área bajo gráficos de funciones, bajo curvas de funciones, ¿sí? Entonces, bueno, aquí avísenme si se ve la pantalla allí. Vamos a colocar más grande acá. Ok. Entonces, bueno, lo primero que nosotros tenemos que recordar es lo siguiente. Claramente, o bueno, ustedes que ya vieron la asignatura de cálculo diferencial, hay una interpretación geométrica de la derivada. Y la interpretación geométrica de la derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto. ¿Ok? Eso es un problema muy clásico, un problema básicamente esencial cuando se estudia cálculo diferencial de derivadas. Asimismo, pues existe un problema cuando nosotros estudiamos el cálculo integral. ¿Cuál es ese problema? Bueno, encontrar el área de una región acotada por el eje X, el gráfico de una función y dos rectas verticales, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos una región en el plano XY y esa región está acotada por los gráficos, ¿verdad? Por el gráfico de una función. Y es una región que está por encima del eje X. Entonces, a esa región nosotros le podemos asociar un número o una medida. Es decir, lo que ustedes ven acá dentro, esto sombreado, es una región que se le asocia una medida. Así como tenemos medidas de tiempo, o unidades para medir longitudes o para medir el volumen. Asimismo, hay una medida para calcular el área o para asignarle un numerito al área de una región. Simplemente el área de una región, cuando estamos hablando de una figura plana, pues es, en este caso, es un número que nosotros le asociamos a toda esta región que está sombreada. Eso es el área. Entonces, nosotros en esta parte del curso nos vamos a dedicar a ver cómo nosotros podemos calcular el área de una región de este tipo. ¿Qué particularidad tenemos en este caso? En estos casos, la particularidad es que uno de los bordes de esa región resulta ser una función, ¿ok? Generalmente, y eso lo vimos nosotros o lo vieron ustedes cuando estaban haciendo particiones, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, imagínense que fuese un rectángulo, así, es más fácil calcular el área, porque estos son figuras geométricas conocidas y además sabemos que el área de un rectángulo es lado por lado. O si nosotros tenemos, por ejemplo, un triángulo rectángulo, por ejemplo, un triángulo de esta forma, entonces nosotros sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Cuando son regiones de estas formas geométricas o incluso círculos, ¿ok? Cuando son figuras geométricas de estas que tenemos acá, el área es conocida y existen fórmulas para calcular el área. Pero, ¿qué particularidad tenemos acá? La particularidad es que uno de los lados de esa región es una función. No tenemos un segmento así como lo vemos acá, o una línea o un círculo, que ya sabemos nosotros cuál es el área del círculo. Es decir, simplemente hay una función que toma cualquier valor. Entonces, nosotros
lo que vamos a hacer en esta parte es simplemente, dada una función, vamos a calcular el área que queda por debajo de esa función y sobre el eje X. Luego, pues así como nosotros calculamos el área de este tipo de regiones, pues también vamos a calcular el área encerrada por dos funciones. Por ejemplo, nosotros podríamos tener una función que tenga esta forma y otra función que tenga esta forma. ¿Ok? Y vamos a imaginar que esta función sigue para acá. Entonces, nosotros podemos hablar de el área que encierran las dos funciones en un cierto intervalo del eje X. Por ejemplo, podemos pensar en este intervalo, eso lo vamos a ver en unos minutos con más detalle, pero uno puede imaginarse esto. Aquí siempre va a estar el eje X, aquí siempre va a estar el eje Y. Aquí podemos tener un intervalo de la forma AB. Entonces, sobre este intervalo en el eje X, nosotros podemos considerar estas funciones. ¿Y qué podemos observar aquí? Aquí nosotros podemos observar que estas dos curvas encierran una región y esa región tiene una longitud de medida o nosotros le asignamos una longitud de medida que es el área de toda esta región. Entonces aquí yo puedo pintar todo esto y eso es lo que nosotros vamos a llamar el área comprendida entre dos curvas, ¿ok? Eso también lo vamos a calcular nosotros. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta, en este caso, o quiero que ustedes observen la diferencia o que ustedes visualicen. Cuando nosotros tenemos este tipo de figuras geométricas, donde nosotros queremos calcular cuál es el área encerrada acá adentro o cuál es el área encerrada acá adentro completamente, y este nuevo tipo de regiones. Estas regiones son completamente, no son, no tienen la forma que estas tienen, que nosotros para cada región de estas tenemos una formulita. En este caso, pues resulta que estos son funciones y las fronteras o los bordes de esa región son, vamos a decirlo así, son funciones desconocidas, no sabemos qué pasa con esas funciones. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer a continuación es calcular el área encerrada por dos curvas o dos funciones, dos gráficos de funciones, o simplemente el área encerrada bajo el gráfico de una función, pero que esté por encima del eje X. Eso es lo que nosotros vamos a necesitar hacer o vamos a hacer en este capítulo, en esta sección. Para ello, antes de continuar, pues nosotros necesitamos recordar, pues, qué vamos a entender por el gráfico de una función, qué es una función primeramente, y cómo se hacen las representaciones gráficas, porque vamos a trabajar con gráficos. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que una función de una variable real y a valores reales no es más que una ley de correspondencia. ¿Qué hace la función? Agarra un numerito en el dominio y lo procesa y le asigna un numerito en el conjunto de llegada. Entonces, por ejemplo, las funciones normalmente o en condiciones normales, nosotros las identificamos por esta formulita que ustedes ven acá. Y igual a f de x, donde x es variable dependiente y y es variable independiente. Por ejemplo, podemos hablar de la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, esa función es una función que actúa sobre cada número real. ¿Y de qué forma actúa? ¿O cómo nosotros interpretamos eso? Pues ustedes lo pueden imaginar como una maquinita donde aquí ustedes ingresan un número, se hace el procedimiento y yo voy a obtener aquí otro número. Entonces, por ejemplo, podemos imaginarlo de esta forma. Yo coloco aquí el 1. Imagínense que yo aquí coloco el 1, entra por acá el 1. Lo reemplazo aquí, me queda 1 cuadrado. ¿Y cuál es la salida? El 1, porque estoy elevando 1 al cuadrado del 1. Entonces, ese hecho que está escondido acá, este proceso que está escondido acá, nosotros lo escribimos así y decimos que f de 1 es igual a 1.
O, ¿qué tal si yo le agrego menos 1? Si yo ingreso aquí menos 1, aquí yo coloco menos 1 cuadrado, hago esta operación, el resultado me vuelve a dar 1. Entonces, ese hecho lo representamos diciendo que f evaluado en menos 1 es igual a 1. ¿O qué tal si yo le coloco aquí el 3? Si yo coloco, en lugar de colocar el 1, yo coloco el 3. Entonces, lo que está haciendo la función es, ingresamos el 3, ¿verdad? Ingresa el 3. ¿Y qué hago acá? Aquí, esta ley de correspondencia, por eso se llama ley de correspondencia. Aquí dice ley de correspondencia. ¿Por qué se llama ley de correspondencia? Porque me está diciendo qué voy a hacer yo con este número 3. Es una ley o es un patrón. ¿Qué me dice esto? Me dice que este 3 que estoy ingresando, elévelo al cuadrado y ese es el resultado que usted va a obtener. Entonces, yo hago el proceso, elevo al cuadrado y obtengo esto que está acá. ¿Qué quiere decir esto? Que f evaluada en 3 es igual a 9 o que la función al número 3 le hace corresponder el 9. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como una función. Es una ley de correspondencia. ¿Por qué? Porque al 3 le corresponde el 9 o al 1 le corresponde el 1 o al menos 1 le corresponde 1 y así nosotros podemos ir entendiendo ese proceso. Cuando nosotros tenemos esto, este proceso acá, esto que tengo de este lado, resulta ser de que eso nos permite, esto que está acá, nos permite hacer un gráfico en el plano. Ok, ya nosotros ahí pasamos a hablar de pares ordenados, ya vamos a hablar de eso, pero quiero que vayan pensando en eso, en pares ordenados, es decir, punticos que podemos graficar en el plano. Y en todos esos punticos yo lo voy a poder unir y eso es lo que me va a dar el gráfico de una función. Entonces, en este caso, pues podríamos tener, por ejemplo, la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. Por supuesto, aquí, si ustedes se dan cuenta, aparece x mayor o igual que 0 y esta condición se coloca porque nosotros no podemos colocar números negativos dentro de una raíz de índice par. Entonces, ¿qué hace la función f de x igual a la raíz de x? Pues a cada numerito que yo ingreso acá, a cada numerito que yo ingreso acá, le calculo la raíz cuadrada de ese número y aquí me da el resultado. Por ejemplo, si yo coloco el 1, pues la raíz cuadrada de 1 es 1, entonces yo escribo esto o escribimos esta notación. Si yo coloco aquí el 4, entonces yo le voy a sacar la raíz a 4 y me va a quedar que f de 4 es igual a 2 porque le saqué la raíz a 4 y me da 2. O si yo coloco el 9, pues le saco la raíz a 9 y me da 3. Pero no crean que yo solamente puedo colocar aquí números bonitos como están acá. Aquí podemos colocar cualquier clase de número. Ustedes pueden colocar 3. ¿Cuál es la salida? Raíz de 3. ¿Ok? O podemos colocar 5, la salida es raíz de 5. No hace falta que yo escriba los decimales o no hace falta que yo agarre la calculadora y comience a verificar cuál es el valor, a menos que yo vaya a graficar. Pero mientras tanto no nos compliquemos la vida, no se preocupen por estar sacando este tipo de cuentas. Si no es necesario, no lo podemos dejar así. O si yo coloco, por ejemplo, 7, raíz cuadrada de 7, no es exacta, no me va a dar como resultado un número exacto, un número natural, pero lo podemos dejar de esa forma. Si yo quiero hacer una representación gráfica, pues sí voy a tener o sí voy a necesitar verificar una aproximación para yo poder ubicarlo en el eje X. Pero mientras tanto, mientras yo no lo vaya a usar para una gráfica o para nosotros verificar en qué parte está, no hace falta usar la calculadora en este caso, ¿ok? Bien, entonces también podríamos tener, por ejemplo, una función como x al cuadrado igual f de x igual a x al cuadrado menos 1. Entonces, y allí, pues, cuando hablamos de funciones, pues, tenemos el dominio de la función. ¿Qué entendemos por dominio? Vamos a ver estos dos ejemplos. El dominio para nosotros es el conjunto más amplio de números que yo puedo colocar aquí. ¿Okay? El conjunto más amplio de números que yo puedo ingresar aquí, ese es el dominio. O en otras palabras, lo podemos entender como el conjunto de todos los números para los cuales las operaciones involucradas en la ley de correspondencia de la función están definidas. En este caso ustedes se dan cuenta que hay una raíz cuadrada de x.
Entonces, los únicos valores que yo puedo colocar para la X son números positivos. Aquí yo no puedo colocar números negativos porque me va a dar error, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos sacarle raíz a un número negativo, raíz cuadrada, a menos que estemos hablando de números complejos y eso no es un tema de esta unidad. Entonces, en este caso, nosotros simplemente no podemos colocar aquí números negativos, entonces eso me da una restricción. ¿Qué restricción me dice? Que yo solamente aquí puedo colocar números positivos. Entonces, ese va a ser el dominio. Dominio de la función raíz de x son todos los valores permitidos para la x. ¿Cuáles son los valores permitidos? Los x mayores o iguales que 0. Si ustedes se imaginan un gráfico, aquí está el 0. Quiere decir que los valores que ustedes pueden ingresar son todos los que están de aquí hacia adelante. No tiene un límite, no tiene un tope, es decir, comienza desde el 0 y se va todos estos valores recorriendo. Aquí hay muchísimos valores, muchísimos números que yo puedo reemplazar, pero estos que están a la izquierda son negativos, a la izquierda de 0 no los puedo utilizar. Ese es el dominio de la función. Entonces podemos hablar ahora de x al cuadrado menos 1, pues esto es una función para la cual se le puede ingresar cualquier número acá, no tiene ninguna restricción porque cuando yo saco este cálculo o esta cuenta, no voy a tener ningún problema al momento de efectuar este cálculo. Entonces decimos que el dominio de esta función son todos los números reales. ¿Ok? Yo puedo colocar cualquier número real y sacar la cuenta. Y se hace el mismo proceso, yo ingreso un número en lugar de la x, la función lo procesa y me arroja un resultado. Entonces, las funciones tienen una representación gráfica en el plano, ¿ok? A través de pares ordenados. Era lo que yo les comentaba hace un momento, usando esta idea, usando esta tablita que ustedes ven acá, nosotros podemos armar pares ordenados y luego todos esos pares ordenados yo los grafico en el plano y los uno, entonces eso me va a dar una idea de cómo es la gráfica. Pero muchas gráficas para nosotros va a ser necesarias dibujarlas sin estar haciendo estas cuentas. Es decir, hay muchas gráficas elementales para los cuales nosotros no va a ser necesario que ustedes comiencen a sacar estas cuentas uno por uno y luego hacer el gráfico. No, porque eso lo dejamos para cuando nosotros estamos en un primer nivel que estamos aprendiendo de funciones. Aquí ya ustedes han visto funciones y simplemente lo que estamos haciendo es un repaso, porque esto pues ya es tema de otra materia que ya ustedes vieron. Entonces, ya nosotros a partir de ahora, pues vamos a entender por el gráfico de una función justamente como un conjunto de pares ordenados, como lo tenemos acá. Son todos los pares de la forma x, f de x. Mi función es f, entonces yo grafico primera coordenada x y segunda coordenada f de x, que pertenecen a r por r, es decir, que en este caso pertenecen al producto cartesiano de R, con la condición de que X pertenezca al conjunto A, es decir, al dominio de la función. Y a partir de ahí, al momento de ustedes representar esto, pues van a hacer el gráfico. Aquí hay varios gráficos que nosotros lo vamos a tomar como elementales, como por ejemplo la función f de x igual a x. Esto es una función que, si ustedes se dan cuenta, pasa por el punto 1, 1, pasa por el punto 1, 1, aquí, 1 para la x, 1 para la y, menos 1 para x, menos 1 para y, 2, 2, 3, 3, y así sucesivamente. Esta función tiene que ser para nosotros elemental, es la función f de x igual a x, o en muchos casos también podemos hacer referencia como y igual a x. También podemos hablar de la función cuadrática, es una parábola que tiene esta forma, y para ser más preciso, pues esta función pasa por el punto 1, 1, pasa por el punto 2, 4, por acá arriba, y cada vez va creciendo. En 3, pues vale 9, está como por acá arriba. Entonces, muchas veces uno grafica estos 5 puntos y por ahí pasa la gráfica, ¿ok? Por ahí pasa esta gráfica y hace su parábola. Pero de ahora en adelante, simplemente, si yo tengo x cuadrado, yo la grafico de esta forma y bueno, si quiero ser más preciso, pues yo coloco los números y trato de que la gráfica pase por esos números. Esa es una parábola, ¿ok? También podemos hablar de la función cúbica, f de x igual a x al cubo, o y igual a x al cubo, que tiene esta representación gráfica.
¿ok? Se llama una función cúbica. Entonces, mire, lo más importante aquí es que nosotros comprendamos qué forma tiene la función, ¿ok? Si la hacemos bien o la hacemos torcida, qué sé yo, no hay problema. Pero lo importante es que yo tenga muy claro cuál es la función correspondiente para, por ejemplo, en el caso de la función cúbica, qué forma tiene. No puedo confundir este gráfico con este gráfico, es decir, no puedo colocar, graficar f de x igual a x cuadrado haciendo este gráfico. Eso es grave, eso es un error muy grave. Que nosotros tenemos que reconocer los gráficos por lo menos de estas funciones elementales. O por ejemplo, si hablamos de la función recíproca, que es la función f de x igual a 1 sobre x, que tiene esta forma, ¿ok? Esto se conoce como una hipérbola que ha estado rotada. Pero la forma que tiene es esta, si ustedes se dan cuenta, pues aquí pueden observar que en lugar de la X yo no puedo colocar el 0. ¿Por qué razón? Porque si yo coloco el 0, aquí me va a dar una división donde el denominador es 0 y eso no está permitido, no existe. Entonces ustedes se dan cuenta la relación de esto con el gráfico. Y si yo quiero hacer la gráfica más precisa, pues yo continúo esta línea muy pegadito al eje Y sin tocar el eje Y. Y continúo esta línea muy pegadito al eje Y por la parte de abajo sin tocarlo. Cuando esto ocurre, esta recta se llama una asíntota, es decir, la gráfica se aproxima, se aproxima muchísimo a esta recta vertical, pero nunca la toca, nunca la toca. Igualmente con esta parte, aquí la gráfica va a seguir así, así, muy pegadita, pero jamás se va a conseguir con este eje y por aquí pasa lo mismo. Eso es en el caso de que nosotros queremos hacer la gráfica más precisa y es una particularidad de la función recíproca o de la función 1 sobre x. Entonces, estas cosas de las que estamos hablando hoy es importante que ustedes las tengan presente, ¿ok? Que ustedes las tengan en cuenta porque son muy básicas y porque seguramente ustedes cuando se vayan a dar clase, ustedes las van a necesitar o van a por lo menos necesitar explicar cómo salen estas gráficas o cómo es la interpretación geométrica. Entonces, va a ser sumamente importante. Bien, también nosotros podemos tener otro tipo de gráficas, como por ejemplo, ya la gráfica de la raíz cuadrada de x, que es esta que está acá. Ya va, espérense un ratito. Bueno, la raíz cuadrada de x, que tiene esta forma, ¿verdad? Comienza en 0, 0 y se va elevando, pero ellas van teniendo una forma. Se dan cuenta que pasa por el punto 1, 1, pasa por el punto 4, 2, pasan por el punto 9, 3, por aquí está el 9 y llega al 3 y va así de manera indefinida. ¿O qué tal si hablamos de la función e a la x? Esta es una función exponencial. Si ustedes se dan cuenta, en el gráfico pareciera que estuviese pegando con el eje x, pero no es así. Esta gráfica viene muy pegadita, pero nunca toca el eje x, jamás lo va a tocar. Entonces ella comienza y después comienza a elevarse. Después de 0, ella crece y por eso se llama exponencial, porque ella crece muy rápido. Cuando ustedes escuchan que algo obtuvo un crecimiento exponencial, o de repente si ustedes han escuchado por lo menos ahorita con el tema del virus, que el crecimiento del virus o los modelos matemáticos que usan para llevar a cabo la propagación del virus son modelos que involucran funciones exponenciales, es decir, funciones como e a la x o 1 sobre e a la x o cosas de ese estilo. Y es justamente porque ustedes se han dado cuenta que el crecimiento del virus ha sido exponencial. Es decir, la forma como se ha contaminado a las personas o la forma como se ha propagado ese virus ha sido exponencial, ha crecido demasiado rápido. Y justamente es por eso, porque se usan este tipo de funciones exponenciales. Tienen muchas aplicaciones, en particular para esto que estamos viviendo ahorita, que es el virus. Y bueno, estas son algunas funciones.
también tenemos algunas funciones trigonométricas, pero bueno, aquí no las he colocado, no sé si están por otro lado, pero de esa también les voy a hablar al finalizar esta reunión. Yo les voy a hablar sobre ese ejercicio que involucra unas funciones trigonométricas. Bien, entonces ahora nosotros necesitamos entender lo que es el área bajo la curva. Es decir, yo necesito saber qué vamos a entender nosotros por área bajo una curva. Entonces, tenemos lo siguiente. Si tenemos una función continua sobre un intervalo, cuando hablamos de función continua, eso quiere decir que la función no tiene interrupciones, ¿ok? Que cuando ustedes miran el gráfico de la función, ustedes pueden observar que esa función no presenta interrupciones. Es decir, ustedes pueden imaginar que están trazando o están siguiendo esa línea determinada por la curva y no levantan el lápiz para hacer esa curva. Entonces, eso significa continuo. Bueno, un poco geométrico. Sobre el intervalo AB y si f de x es mayor o igual que 0. Este hecho, f de x mayor o igual que 0, significa que el gráfico está por encima del eje x. ¿Ok? Recuerden que cuando nosotros estamos graficando, por acá tenemos un eje y y un eje x. ¿Ok? El hecho de que una gráfica haga esto, por ejemplo, quiere decir que la función en esta parte, eh, en esta partecita, es decir, todo lo que está por debajo del eje X, todo esto, la función es negativa porque está por debajo del eje X. Y en la parte donde está por encima del eje X se conoce como que la función es positiva. ¿Ok? Entonces, cuando una función está por debajo del eje X, se dice que la función es mayor o igual que 0. Y cuando está por debajo, cuando está por debajo del eje X se dice que es menor o igual que 0. Cuando está por encima del eje X, la función es mayor o igual que 0. Entonces, este teorema es válido para funciones que están por encima del eje X. Entonces me dice que el área A bajo la gráfica de la función sobre el intervalo AB viene representada por esta integral. Esta es la integral que nosotros siempre hemos calculado, una integral definida. Simplemente en esta clase le estamos dando una interpretación ahora como área. Pero ¿cuándo le vamos a dar interpretación de área? Se le va a dar interpretación de área cuando el gráfico está por encima del eje X. ¿Ok? Entonces podemos observar que si nosotros tenemos acá, vamos a ver el primer ejemplo, si nosotros tenemos, déjenme borrar acá esto, podemos tener lo siguiente, la función, por ejemplo, encuentra el área bajo la curva de f de x igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y haga una representación gráfica de la región. Pues bien, ustedes dirán que esta gráfica nosotros no la hicimos o no la vimos en las gráficas elementales y bueno, eso es cierto, no la vimos. Pero resulta que esta gráfica pues también resulta ser un poco elemental. Les voy a explicar un poco sobre esta gráfica. Cuando nosotros tenemos f de x igual a la raíz de 1 menos x cuadrado, resulta que yo puedo en lugar de llamar esto f de x, yo puedo llamarlo y coloco igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Pues resulta que yo puedo elevar al cuadrado en ambos lados y obtengo esto. Y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado. Y finalmente yo puedo pasar este x cuadrado al otro lado positivo y me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué particularidad podemos ver aquí? Que esto que está acá, ¿qué representa? Esto representa, esta es una fórmula muy conocida, ¿ok? Y el gráfico que representa esa ecuación es un círculo, ¿sí? Es un círculo de radio 1. Entonces yo vengo para acá y recordemos que si yo tengo una ecuación de la forma x cuadrado más y cuadrado
igual a un r al cuadrado. Entonces, estamos en presencia de un círculo centrado en el 0, 0, ¿verdad? En el origen, 0, 0, que tiene radio r. En nuestro caso, el radio es 1. Entonces, ustedes pueden, si quieren graficar el círculo completo, tendría que hacer completa por aquí hasta abajo. Ahí está el círculo completo. Pero en vista de que yo solamente tengo una raíz, cuando nosotros tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y comenzamos a despejar, por ejemplo, si yo tengo esto, luego tengo esto, y yo aquí saco raíz cuadrada, estoy despejando ahora, devolviéndome. Si yo saco raíz cuadrada aquí y saco raíz cuadrada aquí, pues resulta que yo voy a obtener, saco raíz cuadrada, aquí tengo este resultado. Y esta es la raíz cuadrada. Pero siempre que yo saque raíz cuadrada, tiene que quedar un valor absoluto. Y este valor absoluto me va a dar como resultado dos valores. Un valor de la forma y igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado y otro valor de la forma y igual a menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces, aquí me aparecen dos partes porque resulta ser de que la ecuación que está en la parte de arriba es representada por la que me están dando acá. Y la que tiene el signo negativo es la que yo le hice acá en rojo. ¿Sí? Entonces, pues, la razón por la cual aquí aparece una sola es justamente porque yo tengo esta ecuación que está acá. Entonces, si yo tengo la ecuación esta, la gráfica es la mitad de un círculo. Y si yo tengo la negativa, es la otra mitad del círculo. Esto mismo se puede hacer con elipses. Nosotros podemos tener la ecuación de una elipse y simplemente graficar la parte superior de la elipse. De una elipse centrada en 0, 0 o en cualquier otro punto. Bien, esto es con respecto a esta gráfica que está acá. Pues bien, entonces yo necesito calcular, ya esta es la gráfica, yo quiero calcular el área de esta región. Sí, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, calculamos el área. Para calcular el área, yo tengo que calcular es la integral desde menos 1 hasta 1, porque ahí es donde el círculo es de radio 1, de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, que es en este caso la función. Este tipo de integrales nosotros la podemos resolver haciendo un cambio de variable. El cambio de variable podemos tomar x igual al coseno o x igual al seno. Cualquiera de los dos me sirve. Yo voy a tomar x igual al coseno, derivo, entonces me queda derivada es menos seno de tita por diferencia de tita. Hago el cambio de los límites. Si x vale 1, coseno de tita vale menos 1. Evalúo, coseno de tita es menos 1, entonces saco el arco coseno a ambos lados y me queda que tita es pi. Y si x vale 1, pues me queda coseno de 1 y esto vale 0. Entonces me va a quedar la integral desde menos 1 hasta 0. ¿Ok? Entonces la integral, perdón, va a quedar desde pi hasta 0. Entonces me queda aquí la integral desde pi hasta 0 de la raíz de 1 menos el cambio por el diferencial de x, ¿ok? Y entonces aquí yo simplemente, bueno, esto es raíz de 1 menos coseno cuadrado. Aquí coloco este menos seno de x, lo paso al frente. Aquí mantengo 1 menos coseno cuadrado, una identidad trigonométrica. La reemplazo, me da seno cuadrado. Luego, la raíz se va con el seno, el 2 se va con la raíz, entonces me queda esta expresión, me queda seno cuadrado. Seno cuadrado vimos que hay una fórmula trigonométrica que me permite escribirla de esta manera. Luego separamos en dos integrales, como lo vemos acá, integramos. Y finalmente, ya de aquí en adelante lo que tenemos que hacer es el proceso de evaluación. Resultado pi medio, es decir, que el área de un círculo es, el área de esa región es pi medios. Eso corresponde al área de la mitad de un círculo. Bien, ya se está acabando el tiempo, nos desconectamos y nos volvemos a conectar de manera inmediata. ¿Okay?